bueno, es un gusto arrancar este segundo ciclo de conferencias. La verdad es que el primero fue pues muy nutritivo, el poder escuchar experiencias muy diversas a lo largo y ancho de la República, con experiencias en varias disciplinas artísticas, desde varios lugares, ¿no? Desde lo público, desde lo independiente. Y bueno, pues junto con la red de gestoras culturales de México, pues se ha preparado este segundo ciclo, que esperemos que también sea pues un espacio de aprendizaje, de acompañamiento, de solidaridad, de tejer lazos, ¿no? Seguramente se tejerán cosas y encuentros a lo largo de estas pláticas. Y pues nada, muy contenta de poder empezar esto y por supuesto con Yanira, que pues siempre es generosa con su conocimiento y que ha estado también muy cerca del trabajo del instituto. Entonces pues es una doble alegría poder empezar con ella. Muchas gracias a Lauren desde la red por también recibirnos y acoger todo este proceso. Y bueno, a Tania también por provocarlo y a Maggie también que está ahí en los controles, haciendo que esto sea posible guardarse y poderse compartir para las personas que no están ahora conectadas. Entonces, pues muchas gracias a todas y que sea para bien. Muy buenas tardes a todas, todes. Para nosotros desde la red ha sido súper generoso el tratamiento que ha tenido Tania con nosotros, la idea genuina que tuvo de tejer con nosotros, un poco sin tener una vinculación previa, pero la confianza que han aportado para la red. Tania y Ana, les agradecemos un montón. Creemos que este segundo ciclo va a ser igual de generoso y que vamos a aprender mucho, vamos a poder compartir saberes, que es lo más importante, me parece, como en tema de objetivo, entender las diferentes estrategias de los diferentes campos que actores sí, actores generan en sus comunidades y a partir desde sus propias visiones y disciplinas artísticas. Creo que eso va a contribuir muchísimo a nuestra persona, pero también en nuestro campo profesional. Así que bienvenidas, bienvenides y muchas gracias, Ana, muchas gracias, Tania, por ahora ser parte de esta red y coordinar esto. Muchas gracias. Me voy a permitir leer de manera muy breve tu semblanza, Yanira, querida Yanira, para poder dar inicio. Es originaria de Pachuca, Hidalgo. Nace en el año 1966. Ha participado en diversos talleres literarios. En el año 1994 fue becaria del Fondo para la Cultura y las Artes en el estado de Hidalgo en la categoría de jóvenes creadores y del PECDA en el año 2023 para creadores con trayectoria. Trabajó en diversos programas para acercar la literatura a la comunidad hispana migrante en Houston, Texas, entre los años 1999 y 2007. Ha publicado los poemarios Lanza de Sol en el año 1994, El viaje en 2011, El fulgor espeso de la luna en el 2016, Raíz en la memoria de 2018, Brújula para extraviarse en el año 2019. En este mismo año también publicó Hundimientos. 42 kilómetros lo publicó en el año 2021, lo mismo que La casa que me habita. Y Todo lo que imagino es un derrumbe, que vio la luz el año pasado, que es su más reciente publicación. Sus poemas, cuentos y ensayos aparecen en diversas antologías de México y el extranjero. Obtuvo el Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo en el año 2017, mismo que es convocado por la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. También obtuvo el Premio Nacional de Poesía Germán Liz Arzubide. Esto fue en el año 2021 y es convocado por la Secretaría de Cultura de Puebla. En el Certamen Nacional de Poesía, doctora Eliana Aldana Levy, en el año 2021, que fue convocado por la revista cultural Mood Magazine y Laboratorios Literarios. En 2020, en el marco del encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se realizó un homenaje a su trayectoria. En el año 2023, el Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca reconoció su trabajo literario en el marco del Festival Más Allá de la Plata. Y en el mismo año, la UAEH le entregó un reconocimiento por sus aportaciones a la literatura hidalguense. Además, es traductora certificada por la Universidad de New York. Bueno, pues eso es una premisa de lo que nos espera el día de hoy, justamente con nuestra querida Yanira.
que además es, lo decíamos hace un momento, pues un gran puente entre las escritoras, entre las creadoras del estado de Hidalgo. Así que yo ya se lo dije desde hace un montón que ella ya tiene que recibir todos los reconocimientos habidos y por haber, porque ese trabajo que muchas veces ha hecho sola, pues nos ha permitido también a nosotras estar ahora en este momento donde podemos expresarnos con mayor libertad, ¿no? Entonces, bueno, Yanira, te pido por favor que comiences, no sin antes mencionarles que pueden ir pidiendo la palabra para hacer participaciones o bien anotarlas en el chat y con gusto les damos lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Un gran honor estar aquí con ustedes esta tarde. En primer lugar, pues quiero agradecer al Instituto para la Cultura de Pachuca por la invitación, a la maestra Ana Liedo, a la Red de Gestoras Culturales México, a ti, Tania Martínez, por todo tu trabajo de gestión cultural tan importante. Y bueno, pues muy agradecida con todas las que están aquí esta tarde con nosotros, con todas las participantes, y espero que esta charla sea productiva. Yo no preparé algo académico ni complejo, yo más bien les quiero platicar un poquito de cómo yo encontré desde que empecé a escribir, que empecé a escribir en la década de los 80, cuando la verdad teníamos muy limitadas las oportunidades, sobre todo las mujeres. Y ahorita les voy a platicar varias historias que espero que les sirvan como inspiración. Y precisamente de eso se trata esta charla, de ir al pasado para encontrar el futuro, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Sobre qué huellas vamos caminando? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y cómo podemos encontrar la fortaleza que necesitamos para seguir en este camino de la creación, de la gestión cultural? Que a veces se vuelve tan difícil, ¿no? Que a veces de verdad es como una carrera de resistencia. Y ya les voy a ir platicando un poquito de mis experiencias. A la hora que ustedes quieran participar, pues con todo gusto pueden indicármelo, y ya sea que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, que tengan alguna inquietud, pues eso va a alimentar mucho esta charla de esta tarde. Y bueno, les comento que en el año 2018 me invitaron a dar una plática sobre la tradición literaria hidalguense, ¿no? Y me topé con que la mayoría de los compañeros, sobre todo poetas varones, decían que pues ¿cuál? ¿No? ¿Cuál tradición poética? Si la verdad no se ha hecho un trabajo muy importante, claro, tenemos nuestras grandes voces como Efraín Rebollet, como Margarita Michelena, ¿no? Tenemos esas enormes excepciones, pero que de ahí en fuera, pues en verdad no había mucho que decir sobre la poesía o la tradición poética en nuestro estado. Entonces yo decidí esa ocasión hacer un acercamiento como mujer, porque además era yo la única mujer que habían invitado a ese panel de conversación, y dije, bueno, me voy a poner a investigar qué pasó con las mujeres, ¿no? ¿Quién estaba escribiendo? ¿Quién ha venido abriendo camino? Eh, y me encuentro con las primeras antologías poéticas que se publican en el estado de Hidalgo. La primera en 1922, que son 100 poesías hidalguenses, libro que no he podido, por cierto, conseguir, que no he tenido en mis manos, y en el que, según lo que he estado investigando, porque en la segunda antología que se publica, que ya les voy a contar cuál es, mencionan que ellos toman todo lo que estaba en esa primera antología y lo pasan a la segunda. Entonces, por las fechas, me voy yo dando una idea de qué mujeres estaban en esa primera antología. Y probablemente solamente una mujer, una sola mujer. Así que de ahí, pues, me surge más la inquietud, ¿no? De ver qué pasó con esas voces femeninas. Me voy a
a la segunda antología, que es la mejor antología que se ha publicado, perdón, la mejor antología poética que se ha publicado en el estado de Hidalgo y que se publica en 1945. El que hace la recopilación de este trabajo es Rafael Vega Sánchez. Rafael Vega Sánchez, un abogado nacido en Huichapan, Hidalgo, que además pues, es uno de los constituyentes de 1917, uno de los que redactan la Constitución de 1917. Era un hombre pues muy preparado, su pasión sí eran las leyes, él trabajó en Hacienda y Crédito Público, trabajó en la Fiscalía, tuvo trabajos muy importantes tanto en la Ciudad de México como en el Estado, pero su pasión principal era la literatura, sobre todo la poesía, porque él escribía también poesía. Entonces, en 1945 se da la tarea de encontrar a todos los poetas que han publicado en el estado de Hidalgo o que han escrito en el estado de Hidalgo. Pero además, pues, tiene el gran acierto de buscar a todas las mujeres, porque pues era muy fácil decir, bueno, los poetas varones, ¿no? Y él se da la tarea de encontrar a todas las mujeres, incluso platica en su antología, que es muy hermosa, que está en internet y que la pueden leer, descargar gratis. Y se las muestro, que aquí está. Esta es ya una versión más nueva, la que pueden encontrar en internet, y es la antología de poetas hidalguenses. Bueno, les estoy hablando del estado de Hidalgo porque es lo que yo he investigado, es lo que yo manejo un poquito mejor y es mi experiencia personal también. Entonces, yo creo que para las que no son del estado, para las que nos van a ver de otros lugares, yo creo que esto mismo que ocurrió aquí en Hidalgo, ocurrió en toda América Latina, ¿no? En toda América Latina. Y bueno, se da la tarea Rafael Vega Sánchez incluso de contactar a mujeres que están muy lejos, por ejemplo, en el municipio de Pacula, que en 1945 pues era como estar al otro lado del planeta de aquí de Pachuca, y les pide que le envíen su trabajo para que lo pueda recopilar, pero además les digo que es la mejor antología hasta ahora hecha en el estado, porque da un pequeño prólogo a cada uno de los escritores, donde platica su historia, en qué año nacieron, para que podamos ubicarlos, ¿no? en el tiempo y en el trabajo realizado. Y así llego a esa antología donde solamente hay una muy, muy reducida participación femenina. Y sigo investigando y me voy a la siguiente antología, que curiosamente la siguiente antología, imagínense, lo abandonado que ha estado esta cuestión de la poesía. Esta de Rafael Vega Sánchez es del 45 y la siguiente antología importante de poetas hidalguenses es del 87. Entonces, imagínense todos esos años de diferencia donde parecía que nada sucedía, porque al no publicarse, pues es literalmente, ¿no? Nada sucede, no llega nadie, las cosas se quedan en el olvido. Y bueno, ahí me doy cuenta de que después en Topos Huraños y en las posteriores, que han sido muy pocas, porque nadie se ha dado a la tarea de hacer una buena antología de la poesía hidalguense posterior a estos años, la participación femenina desde aquellos años hasta las últimas antologías va del 3 al 7% de participación femenina. Y ahí fue donde realmente me impacté y dije, bueno, ¿qué nos está pasando? Las mujeres no tenían ganas de escribir, no les interesaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta gente, tantos hombres escribiendo y tan pocas mujeres? Y fue así como me fui acercando a cada una de estas poetas
para conocer más de su vida, de su obra, lo cual ha sido un trabajo sumamente difícil, porque pues de muchas ya es imposible encontrar familiares o encontrar a alguien que nos pueda dar datos, ¿no? De su trabajo, de su vida. Pero brevemente les voy a contar de las que sí he podido recopilar un poco más de información para que nos demos una idea de lo que ha sido el trabajo de la mujer en la poesía, de lo complejo que ha sido para una mujer lograr escribir, lograr tener el tiempo, el permiso de la familia, porque muchas veces ni siquiera se contaba con eso y era primordial tener el permiso de la familia, pues para tener el tiempo de sentarte a leer o de sentarte a escribir, y no lo tenían. Entonces, para ilustrar un poquito esto y llevar esta historia hasta la década de los 80, que es la época en la que me toca vivir a mí, y contarles entonces ya mis experiencias personales, les voy a platicar de una de estas poetas, que es María Evelia Monterrubio y Sáenz. Su historia es muy peculiar y creo que a todas nos va a dar una idea de lo que tenían que enfrentar. ¿Cómo logré recopilar toda esta información? Porque pude contactar a su hija. Su hija, que ya es de la tercera edad, ya es muy grande, la logré contactar y pues ella tiene todas las historias de su mamá y me las pudo ir pasando, ¿no? Ir contando. Y pues resulta que esta mujer nace en un pueblito que se llama Huichapa, no en Huichapa, en Huichapa, que es municipio de Huejutla. Entonces, imagínense lo retirado, ¿no? Que estaban de la ciudad de Pachuca, y pues el pésimo transporte que habría en aquellos años, porque ella nace perdón, estoy aquí viendo en el 14 de octubre de 1909. Entonces, imagínense cómo estaba aquel municipio de Huejutla en aquellos años. Y resulta que ella nace en una familia muy bien acomodada, tenían tierras, tenían hacienda, pero tiene la mala fortuna de que su padre muera muy joven. Entonces, al morir el padre, toda la familia dice, ¿sabes qué? No los podemos apoyar porque la mamá es muy joven y lo que va a pasar es que se va a volver a casar, así que ella no va a poder heredar nada, porque lo único que va a suceder es que va a perder estas tierras casándose con alguien más. Así que ella se queda fuera de la herencia y los dejan totalmente desamparados a María Evelia, a su hermanito menor y a la mamá. Y dicen, bueno, cuando el hermano cumpla los 18 años, pues ya podrán heredar los bienes, porque ya no van a quedar en manos de mujeres, porque en manos de mujeres, pues es pérdida. Y el hermano resulta que muere en su infancia. Entonces dejan a la mamá de María Evelia y a María Evelia totalmente desprotegidas, les quitan toda la hacienda, todas las tierras, y ellas se quedan desamparadas, viviendo con un familiar, con otro. Pero María Evelia tiene toda la intención de estudiar y de leer, de aprender, y entonces es una alumna muy destacada en la escuela. Llega un candidato a diputado por aquellos años a su pueblo y les dice, a ver, al niño que saque el mejor promedio en lo que resta de este año escolar, le vamos a dar una beca para que se vaya a estudiar a la Ciudad de México. Así que ya saben, aplíquense, pues imagínense, ¿no? Para ella es por fin la oportunidad de estudiar, que era lo único que quería. Así que obtiene las mejores calificaciones, estaba por terminar la primaria y se gradúa con la mejor calificación. Así que van con este diputado y le dicen, bueno, ya está aquí, esta es la niña. Y la respuesta de él es, ¿pero cómo? Pues si yo dije el niño, no la niña.
A las niñas no les podemos dar beca y no las podemos apoyar porque se van a casar y es dinero tirado a la basura. Entonces no podemos hacer eso. Así que María Evelia se indigna, ya es una jovencita, y decide venir con su mamá, la convence para venir a Pachuca. Imagínense el viaje en aquellos años, desde Huejutla hasta Pachuca, para hablar con el gobernador. Finalmente se hace un plantón porque el gobernador les dice que no las va a ver, pues que no es eso, no es asunto de él y que son cositas que deben arreglar entre ellos ahí en su pueblo. Pero ella hace un plantón enfrente de la oficina del gobernador hasta que el gobernador se cansa de verla ahí todos los días y finalmente la pasa y ya le explican cuál es el problema, pero le dice pues lo mismo, ¿no? Tú no puedes, eres mujer y no vamos a invertir dinero bueno al malo porque tú lo que tienes que hacer es buscarte un buen marido y aprender lo que las mujeres tienen que aprender. Así que lo convence después de suplicar y decirle que ella se compromete a terminar y le dice, bueno, te vamos a mandar, pero tú a lo único que puedes aspirar pues es a ser maestra. Te vamos a mandar a la escuela normal, a la Ciudad de México. Y te vamos a, como tú eres mujer, pues te vamos a mandar con media beca, porque pues tú no vas a gastar tanto como un hombre. Así que ella acepta y se va con su mamá. Para esto, cuando regresan al pueblo, pues obviamente ya tienen a todo el pueblo en contra, porque les dicen que se van de perdidas a la Ciudad de México. ¿Qué van a hacer dos mujeres solas en la Ciudad de México sino perderse, ser de lo peor? Y la mamá está a punto de dejar, de quedarse en el pueblo, ¿no? Porque pues pesaba mucho la opinión de toda la comunidad y toda la comunidad la tenían en contra, pero María Evelia sostiene su decisión, se van a la Ciudad de México con media beca, se va a la escuela normal y ahí pues con mucho esfuerzo, porque iba con su mamá y con muy poco dinero, logra terminar la normal, pasando tantas dificultades que en esa época desarrolla una úlcera gástrica por falta de comida, que al final le costaría la vida, porque es de lo que muere, de un sangrado gástrico que era consecuencia de una úlcera de toda la vida, ¿no? De que realmente se malpasaban mucho para lograr terminar la normal. Ya finalmente con la normal terminada, pues empieza a escribir, empieza a dar talleres, era muy buena para declamar, entonces empieza a dar talleres a señoras de mucho dinero que querían aprender a declamar y ella daba clases de declamación y así logró publicar su primer libro, publicó 8 libros de poesía, dio un recital en el Palacio de Bellas Artes y fue una mujer que incluso Salvador Novo la reseña. Y entonces cuando yo empiezo a investigar todo eso, me doy cuenta de que realmente no sabemos quién ha venido antes de nosotros y todas las cosas que han hecho en el arte, porque el olvido pesa mucho más que todas esas luchas, porque lo que no se sabe, pues se olvida, ¿no? Y pasan las generaciones y todas estas historias se van perdiendo. Y ese es solo el ejemplo de una de estas poetas. Hay unas maravillosas, muy reconocidas, como María Luisa Roslanda, que también está antologada en este libro y que pues sabemos que ella sí tuvo una carrera en la literatura y en el periodismo pues muy destacada, ¿no? Y sin embargo, muchas veces cuando yo le pregunto a la gente joven, oye, ¿has leído a María Luisa Roslanda? Oye, ¿conoces? ¿Sabes quién fue? Ya la están olvidando, aunque ella fue realmente un personaje importantísimo, ¿no? La fundadora y directora de Radio Educación, para empezar. Una mujer que obtuvo premios internacionales de literatura.
Entonces, pues ahí es donde yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? Yo ignoraba, por ejemplo, en mi caso, en mi generación, que ahora les voy a platicar un poquito, bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario? No quiero acaparar porque me emociono. ¿Alguien quisiera decir algo, comentar algo? Tenemos una pregunta, Yanira. Es María Belia, ¿cómo es su nombre completo? Ah, sí, María Evelia Monterrubio y Sáenz. Miren, aquí está uno de sus libros, Inquietud de unas alas. Y ahí se alcanza a ver el nombre. Y imagínense, ¿no? Gente que tuvo que luchar y pasar por tanto y que de repente todo ese esfuerzo ya se olvida. Incluso su obra se pierde, se va olvidando. Así que, ¿alguna otra pregunta? Y nos vamos a la siguiente etapa. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, a mí me gustaría saber, Yanira, antes de entrar propiamente contigo, ¿cómo fue para ti? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensabas al encontrar todas estas historias pues, de mujeres que te antecedieron? La verdad me empecé a emocionar muchísimo, porque este es solo uno de los casos, ¿no? Hay otras poetas aquí, por ejemplo, como Elia Paz y Rivera, ella sí de Huichapan, que hizo una vida dedicada a la literatura. Ya les voy a platicar de ella porque a eso voy a pasar después, a cómo descubrí que estas mujeres, sin saberlo, habían tejido una red sin saberlo. Ya les voy a ir comentando un poco más, pero me emocioné muchísimo al punto de que, pues ya llevo un ratito investigando, obviamente en mis ratos libres, porque pues como esto de la literatura no deja, pues tiene uno que trabajar y dedicar en el tiempo libre, ¿no? A hacer la investigación. Y, de hecho, estoy trabajando en un librito que espero que se logre, que sea una recopilación de todas estas historias y de su trabajo literario, sobre todo, que es lo más significativo, rescatar un poquito. Pero pues sí, es muchísimo trabajo y la verdad voy despacito. ¿Sabe, tienes alguna pregunta? ¿Quieres participar? Creo que no. Adelante, Yanira. Sí, bueno, pues entonces de ahí de esa emoción que surge en mí, digo, no, pues esto puede dar mucho, ¿no? Enseñarnos mucho sobre todo. Después de esta, les comento rápidamente que este libro de la antología de Rafael Vega Sánchez sí es un gran acierto, pero está lleno de comentarios en ese pequeño prólogo que antecede la obra de cada uno de los poetas, está lleno de comentarios misóginos, precisamente de Vega Sánchez, respecto a estas mujeres. Y, por ejemplo, dice de una de ellas, que es una maestra, que es una ancianita, incluso él dice vive con una pensión de un 80, claro, estamos hablando de 45, pero, y ella escribe un poema pues muy desolador, muy triste, y él dice, pero no hagan caso a eso, las mujeres no deben escribir de tristezas. Mire, ella lo hace comparando el otoño con la primavera y el otoño, o sea, empieza a hacer comentarios muy misóginos, pero estamos hablando de un hombre que nació en 1888. Entonces también, ¿no? Si vemos en el contexto, pero sí hay muchos comentarios. Hay otra mujer que escribe y le escribe a sus nietecitos y escribe rondas, entonces dice, ay, qué bonito escuchar una mujer así, contrario a esas mujeres conflictivas y locas que hablan de temas, de temas muy complejos que no le pertenecen a la mujer. Justo en 1945 que sale esta antología,
En 46 surge el primer gran libro de una de esas mujeres desequilibradas, de la gran Margarita Michelena, que obviamente viene y transforma todo lo que se escribía, ¿no? Y que bueno, pone la literatura hidalguense escrita por mujeres, pues la pone en el mapa por primera vez, ¿no? Porque todas estas poetas que estaban trabajando tanto y hacían tanto esfuerzo, pues no logran tener ni la voz, ni el impacto, ¿no? Que tiene Michelena. Y justo en ese año de 1946, cuando sale el primer libro de Michelena, muere Rafael Vega Sánchez, un año después de hacer todo ese enorme trabajo de antologar a los poetas hidalguenses. Ya no tuvo la oportunidad de conocer esa voz maravillosa de Michelena. Y después de eso, curiosamente, llega una etapa de silencio absoluto en las voces femeninas. No hay absolutamente nada. Claro, está Michelena, pero ella se va a la Ciudad de México y se proyecta de otra manera. Pero las que se quedan aquí no tienen ninguna oportunidad. Se acaban las antologías porque, les comento rápidamente que no solo esta antología es una parte importante del trabajo de Vega Sánchez, también que él funda la famosa Bohemia Hidalguense, que son los primeros talleres de poesía formales en el estado, donde se reúnen a trabajar. Claro que el nombre lo dice todo, la Bohemia, no había una sola mujer en esos talleres, todos eran hombres. Posteriormente sí surge otro taller literario, por llamarlo así, que es el que inicia Genaro Guzmán Mayer en los años 50, donde también hay participación femenina, incluso importante participación femenina, pero no logran concretar ni una antología, ni publicaciones importantes, ni proyectar voces femeninas de una manera importante y a nivel nacional. Entonces la voz femenina se queda totalmente estancada y de 45 hasta el 87, imagínense. Viene una época en que de verdad Pachuca se queda sin actividad cultural. Los escritores importantes son hombres y se van a la Ciudad de México todos, ¿no? Por ejemplo, está Agustín Ramos, está Agustín Cadena, que son los escritores que empiezan a destacar, pero se van a la Ciudad de México, se van de aquí no hay nada. Y no hay una sola mujer que sobresalga en esas décadas. Curiosamente, el feminismo y la revolución sexual empieza en la década de los 60, pero aquí no se ve absolutamente nada, ¿no? Se queda esto totalmente estático. De hecho, en Pachuca no había librerías, casi no había bibliotecas, había una muy limitada, por ejemplo, ya les hablo de la década de los 80, ¿no? Una sola biblioteca pública con un acervo pues muy limitado. Había como dos librerías que solamente te vendían bestsellers, no había manera de conseguir poesía aquí. Tenías que ir a la Ciudad de México, así de complicado. Obviamente no teníamos internet, no podíamos decir, voy a buscar un poema de Jaime Sabines, a ver cómo escribe, ¿no? Cómo escribía. No. Y es hasta 1984 que llegan otros talleres literarios y que reviven un poquito el trabajo literario en Pachuca. Llega el taller literario de José Falconi, un poeta chiapaneco, que es un taller muy abierto, donde se acepta la participación de la mujer y donde no se
no se critica lo que se escribe, no hay censura en el trabajo. Yo tengo la fortuna de entrar a ese taller. Entonces ahí empiezo a tener mi primer acercamiento a lo que era la poesía de verdad, porque yo no había leído a muchos poetas. Por ejemplo, no conocía yo a César Vallejo, no conocía yo casi nada de Octavio Paz, de Jaime Sabines, de Enriqueta Ochoa, no los conocíamos. Así que para mí es como decir, por fin, ¿no? Alguien me... Y sí conocíamos, por ejemplo, sí se sabía aquí en el ambiente literario de Margarita Michelena y sí había manera de conseguir algunos de sus poemas porque sus libros no los podíamos conseguir. Y entonces esto me lleva a pensar que, que siempre ha habido como una separación muy enorme entre la provincia y la capital, ¿no? Aquí en México. Y sobre todo en aquellos años en que por ejemplo, no, Margarita Michelena estaba viva, tenía toda la manera, ¿no? De que la invitaran a venir, a que dictara alguna conferencia, de que la escucháramos otras mujeres que estábamos tratando de escribir y de que de alguna forma nos sirviera como base, como inspiración, pero a nadie se le ocurría hacer algo así. Entonces, y la verdad es que las personas que éramos de aquí, hablo en mi experiencia personal, pues tampoco nos hubiéramos atrevido como a ir a buscar a Margarita Michelena, su revista en la Ciudad de México y decir, ay, la admiramos y somos poetas de Pachuca. Pues éramos muy tímidas porque pues, la mayoría de nosotras veníamos de casas donde, pues, donde nos habían tratado con mucho, donde no se nos permitía, ¿no? Expresar lo que sentíamos. Por ejemplo, en mi caso personal, que ahí sí ya les voy a platicar un poquito, pues para que me dieran permiso de ir a los talleres, así casi que me tuve que hincar ante mi papá, porque eran las épocas en que todavía teníamos que pedir permiso. Aunque fueras mayor de edad, que yo no era, yo tenía 17 años, no podías decir voy a ir a un taller literario, porque con permiso de quién, a ver, ¿no? ¿Quién te mantiene? Entonces, pues, y si era bien complicado. Así que la verdad, la mayoría de las que estábamos en esos talleres, que de hecho éramos 3 mujeres, las que estábamos muy constantes, una de ellas ya mayor, ella nació en la época en la década de los 50, ella ya era una mujer, incluso divorciada, eh, que además una gran poeta, es Belia Rangel, pues no, ella había vivido también una situación en su matrimonio de mucha violencia doméstica y pues también no teníamos como las agallas de decir, a ver, vamos a México, vamos a conocer a las poetas que están trabajando allá, vamos a ver qué está pasando. No, no teníamos esas agallas, éramos más bien pues muy tímidas y muy apocadas y eso se debía pues también a una educación pues totalmente autoritaria, ¿no? Y pueblerina, en la que habíamos crecido la mayoría y no teníamos valor para, para hacer algo más atrevido, ¿no? Como ir a un taller a la Ciudad de México, por ejemplo. Así, imagínense cómo ha cambiado la vida, les estoy hablando de los 80s. Así se han transformado década tras década. Después se va el taller de José Falconi, pero ya deja sembrada la semilla de la literatura y ya todos queremos continuar. Ya una vez que pruebas, ¿no? Ya no había manera de decir, ya no, no vamos a tener talleres y se abre ya por medio de lo que era entonces, no había Secretaría de Cultura, no había nada de eso, pero había un Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas, Asociación Civil, y ese centro decide traer, así como que decir, bueno, si les fue bien con Falcón y quedaron todos muy gratamente sorprendidos, nosotros vamos a traer al mejor taller de poesía del país, que era el taller de Juan Bañuelos, del maestro Juan Bañuelos. Era un taller prestigiosísimo,
así como que el mejor taller de poesía al que podías ir, y pues claro, Juan Bañuelos era una voz poética y sigue siendo, ¿no? Importantísima, un poeta mayor en las letras mexicanas. Pero resulta que ese taller ya no tiene la apertura y ya no tiene pues no sé, que tenía el taller de José Falconi, ¿no? Ese trato hacia las mujeres de decir, pues sí, escribe de lo que tú quieras. Y este taller de Juan Bañuelos, pues sí era muy bueno, aprendimos mucho, había mucho rigor, pero también había los compañeros que tenían la consigna. De por sí, en aquella época, lo que estaba de moda era, no hombre, el taller es tan bueno que sales llorando, te destrozan, te hacen llorar, es buenísimo el taller. Así que existía la doble consigna de que si el taller era bueno, pero además eras mujer, pues tenías que llorar, no había de otra. Así que era bastante agresivo y pues bastante complejo, porque de verdad, por ejemplo, en mi caso, pues en mi casa me trataban ya así con mucha rudeza. Llegaba yo al taller y era lo mismo, ¿no? Y no podía llegar a mi casa llorando porque ya no me iban a dar permiso de ir al taller, y pues al menos en el taller sí estábamos aprendiendo el oficio, pero había muchísima censura. Fíjense, curiosamente, esa misma censura de Rafael Vega Sánchez en la década de los 40, de que las mujeres no pueden escribir de cosas dolorosas, continúa en los 80. Entonces nos dicen, no, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De qué te quejas? O sea, ¿qué sabes del dolor? ¿Cómo vas a escribir de eso? Si tú ni sabes, ustedes son mujeres, son chamacas, no saben de eso. Y pues sí se convierte en una experiencia, sí, de aprendizaje, pero también pues muy castrante, ¿no? También hasta cierto punto, porque te limitaban en qué sí podías decir, en cómo lo podías decir, pero pues yo perseveré ahí porque de verdad tenía muchos deseos de aprender, y ahí surge la publicación de la siguiente antología importante en el estado, que es esta, que ya está muy, muy gastadita, Topos Huraños. También con una mínima participación femenina, porque solamente participamos 4 poetas y una de ellas, la verdad, no era constante en el taller. Éramos 3 mujeres y un montón de hombres. Pero Juan Bañuelos, pues sí, con mucho rigor, con mucha exigencia, pues deja a muchos de los hombres afuera de la antología. A muchos de los hombres que iban al taller los deja fuera de la antología, pues porque no cumplían con los requisitos que él exigía, y nos deja a las mujeres, a las 3 mujeres que éramos constantes, nos deja en la antología, ¿no? Entonces, pues igual eso también fue un acierto de él, de realmente valorar el trabajo que estábamos haciendo. Bueno, comentarios, preguntas hasta aquí, porque siento que, que me emociono acá. No, al contrario, qué bueno que nos contagies esa emoción, porque es interesante, ¿no? No, digo, yo te escucho y me emociono y me enojo, no te creas, ¿no? Pero no hay que quedarse solo en el enojo, sino este hálito que tú le has puesto siempre a lo que haces, esta emoción, esta buena onda, pues es la que te ha permitido, ¿no? Seguir, estar constante. Compañeras, ¿alguna que quiera comentar algo? Ok, Denny Manjarres está levantando la mano, adelante. Gracias. Bueno, solo, Yanira, te quería preguntar que me intrigaba un poco a esto de hacerlas llorar, ¿era como en el sentido de la crítica del trabajo que estaban haciendo o en qué sentido era esto, como, esta reacción? Y era en el sentido del trabajo. Entonces decía, no, pues si son mujeres y quieren escribir poesía, pues que aguanten, que aguanten. Así que se volvían muy críticos con el trabajo,
Y el taller se prestaba porque el tallerista así lo permitía, ¿no? A que hubiera mucha falta de respeto y de repente sí se metieran incluso con lo que sentías cuando estabas escribiendo, ¿no? Tú cómo te atreves a decir y cómo... Entonces, a mí, por ejemplo, una vez me dijeron, pues, ¿cómo te atreves a decir que sientes que estás en un infierno, en algo así, ¿no? Decía mi poema. Pues si tú eres una chamaca babosa, tú ni no sabes de lo que estás hablando, cosas así, ¿no? Se volvía tanto en temática, pues en forma y en la temática que trabajabas, pero sí ellos decían, pues sí, si quieren, son muy valientes y muy machitas para querer escribir poesía y venir a este taller, pues a ver si aguantan. Entonces era así, nos sentíamos muy atacadas todo el tiempo. Pero si era parejo, o sea, ese trato, esa crítica, o sea, también ocurría como, o era más hacia las mujeres, entonces. Está más hacia las mujeres, o sea, se Mm, notaba, ¿no? Ya nada más circulabas tus fotocopias, que en aquella época ni eran fotocopias, eran a máquina y ponías el papel calca, circulabas tus hojitas y ya, entonces empezaban a iluminarse los ojos de los hombres que algo tenían que encontrar para ensañarse contigo, pero sí se notaba, y había mucha misoginia y mucho machismo. Ujú. gracias. Sí. Gracias, Denny. ¿Alguien más que quiera comentar algo, compartir? No. Entonces, continúa, por favor, Yanir. Y bueno, hasta cierta forma, yo digo, en esa época sí conocíamos, como les decía, a Michelena, pero si hubiéramos conocido la historia de más mujeres, de las que venían adelante de nosotros, como la que les conté, ¿no? De María Evelia, pues nos hubiera inspirado mucho. Y yo no me doy cuenta hasta ahora que estoy buscando en todos esos archivos para escribir este librito. Empiezo a ver en los archivos digitales de Gabriela Mistral, que está muy padre porque está todo digitalizado y en internet, de toda su correspondencia. Empiezo a ver, por ejemplo, que Michelena tenía mucha correspondencia con Mistral. Incluso le mandaba poemas para que Mistral le diera su opinión, ¿no? Como que la tallereara. Eh, y empiezo a ver que está, por ejemplo, de esta misma antología de Vega Sánchez, Elia Paz Rivera, que también le escribe. Y entonces me doy cuenta de cómo la presencia de una voz importante, de una mujer tan destacada en las letras como Gabriela Mistral, pudo haber creado una red aquí entre las escritoras sin que ellas lo supieran, una influencia, un ejemplo, ¿no? El hecho de que fuera la primera mujer que obtiene el Premio Nobel de Literatura, pues imagínense, que por cierto lo obtiene también en 1945 cuando sale esta antología. Entonces, para ellas, para todas estas mujeres, se convierte en un gran ejemplo, en una forma de sentirse empoderadas, y empiezo a descubrir eso, ¿no? Que la buscan, le escriben. Hay unas cartas que son así como muy conmovedoras. Por ejemplo, Elia Paz le dice, para usted mi nombre no significa nada. Yo soy una pobre poeta pueblerina, pero quiero que sepa que usted para mí es un lucero inmenso. Entonces, cosas así que empieza que me han conmovido mucho, y que he notado que como una influencia así tan importante puede tener un impacto tan grande, que justo en esas épocas en que viene Mistral a nuestro estado a visitar, pues muchas mujeres deciden escribir y pues deciden romper un poco con el yugo, ¿no? Elia Paz, por ejemplo, decide no casarse. Ella estudió química aquí cuando la Universidad de Hidalgo era el ICLA,
el Instituto Científico y Literario, estudia química porque no había realmente opciones, pero termina la carrera de química y se va a la Ciudad de México a estudiar letras, ¿no? Y dedica toda su vida a estudiar letras, termina su doctorado y se convierte en una gran, muy importante maestra en los SHs, maestra de literatura. Entonces, ¿cómo algo así tan sencillo, que podría parecer tan sencillo como leer una poeta que te impacta y que dices, es mujer y yo lo puedo hacer también, pues puede tener un impacto, ¿no? Que cambia la vida de la escritora. Y mi conclusión es precisamente eso, que si conocemos nuestra historia, si conocemos a nuestras poetas, si las sacamos de ese olvido, si vamos a ese pasado, si vemos todo lo que tuvieron que luchar, si vemos cómo tuvieron que eh, aliarse en cierta manera, ¿no? Hacer una red invisible, por ejemplo, alrededor de la influencia de Gabriela Mistral, este, ¿qué podemos traer nosotros de ese pasado a nuestro presente y qué podemos sobre todo llevar al futuro? Porque si hay algo que a mí me emociona muchísimo, es que ahora, después de todo esto que les platico, que me tocó vivir, que yo lo viví en persona, que nadie me lo platica, veo a tantas mujeres activas en la literatura, en la poesía. Entonces me da una emoción inmensa, ¿no? Ver que se están abriendo esas puertas y eso, ¿qué vamos a dejar a las poetas del futuro? ¿Qué les vamos a dar a las poetas del futuro? Con todo esto, ¿no? Que venimos viendo desde el pasado. ¿Y por qué decir Hidalgo no tiene una tradición poética? No hay tradición poética en Hidalgo. Olviden todo porque no vale la pena. Y que lo digan varones y que te dejen huérfana de esas madres, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, que se rescate ese pasado y que ese pasado nos permita tender también puentes hacia el futuro. Y bueno, creo que estamos llegando ya como al final del tiempo y que viene ahora el momento, el mejor momento, porque es ahora cuando todas pueden participar. Así que pues adelante, si alguien tiene preguntas o no sé, comentarios sobre todo. Gracias, muchas gracias, Yanira, por lo que compartes. Es increíble de pronto lo que, digamos, para entrecomillado, las nuevas generaciones, ¿no? Digamos, yo no soy tan joven, pero creo que acá tenemos compañeras que sí son más jóvenes y me parece increíble, como decía esta Tania, ¿no? Me llena de gusto escucharte, pero también me enoja como ciertas lógicas de antes, ¿no? Que hoy por hoy creo que no es el general, ¿no? Tampoco, pero sí me parece que ya hay lógicas que ya no se permiten igual que antes, que levantar la voz desde las mujeres ya es un detonante, ya no es tan posible que se guarde silencio, ¿no? Y otra cosa que me parecía súper bonito, fundamental, eh, y esto como contundente es lo que decías, conocer nuestra historia siempre posibilita encontrar nuevos puentes, ¿no? Entonces, en la medida de todas estas luchas, yo podría decirte que millones de gracias por ser esa guerrera también, ¿no? Y darle para adelante. Igual tú tuviste que pasar cosas muy complejas, pero hoy por hoy yo creo que quien pueda ser tu alumne puede tener tal vez otras dinámicas y puede tener otros enfoques desde lo que tú compartes. Entonces, enhorabuena por eso y por ti y por todas. Gracias. Al contrario, gracias.
Gracias, sí, sí, de eso se trata, ¿no? Como de dejar esa semillita de toda la labor que tienen ustedes, que son las jóvenes, pues de nunca rendirse. Yo siempre me gusta terminar todas mis pequeñas charlas con 3 palabras. Siempre digo, solo llévense 3 palabras, no se rindan. Este es un camino bien complicado. Créanme, yo este año cumplo 30 años de mi primera publicación ya individual, no en antología. Y pues como les decía, ha sido una carrera de resistencia, ¿no? Y de repente hay kilómetros donde ya no quiere uno seguir porque se vuelve muy complicado, pero de verdad vale la pena no rendirse. Te voy a leer aquí 2 comentarios que nos dejan. Erika Equigua nos dice, la charla nos deja la tarea también de incentivar a las nuevas generaciones de poetisas. Gracias. Y Luisa María Figueroa nos dice, 1000 gracias, les escucho desde Colombia. Un abrazo para todas. Les agradecemos mucho, las invitamos a que sigan tanto las actividades del Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca, de la Red de Gestoras México, y que también pues, nos apoyen a que este ciclo se comparta, que se disemine por todos lados. Muchas gracias a todas.